La parte más importante de una historia es el conflicto. ¿Cómo desarrollar el conflicto? ¿Cómo descubrir el conflicto interno y el conflicto externo de tu personaje? Y sobre todo, ¿cómo resuelves tú tus propios conflictos? ¿Ya has empezado a escribir tu historia? Y no solo a escribirla, sino que ya empezaste a vivirla. Yo soy Glafira Rocha y recuerda que juntos estamos escribiendo una historia de vida y también una historia de ficción. A lo largo de todas estas sesiones, si no has visto las anteriores, te recomiendo que le des clic a los links que están aquí para que veas cómo crear un personaje, cómo adentrarte en ese personaje y cómo no solo permitirte ser el personaje, sino habitarlo. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Ya tienes a este personaje, ya lo has construido, tú has tomado la decisión si ha sido desde tu historia de vida o le has colocado una historia que tú crees la más adecuada. Poco a poco has podido darle vida a ese personaje y también te has transformado en él. Ahora, ¿qué sigue? Una vez que ya tienes a tu personaje bien desarrollado, una vez que ya incluso sabes cuáles son las predilecciones de tu personaje, ¿qué es lo que sigue? Lo que pasa con cualquier estado de nacimiento, una vez que el niño nace, una vez que el niño crece, está en el mundo. Así tu personaje ahora va a salir al mundo. Y claro que cuando se enfrente al mundo va a ocurrir una de las características más importantes dentro de una historia. No solo dentro de una historia de ficción, no solo dentro de una novela, sino de todas las historias, incluso de tu propia historia, que es el conflicto. El conflicto es la parte más importante de la historia. ¿Por qué? Porque de ahí se va a detonar el desarrollo de esta historia que tú has estado escribiendo y por supuesto en lo que va a culminar. Tú ya sabes lo que es el yo ideal, ya sabes cuál es la transformación que puede llegar a tener o no tu personaje, porque tú ya tienes tu meta. Recuerda que construiste la historia de vida de tu personaje y lo has creado a través de esta biografía. Esta biografía inicia desde que nace hasta antes de la historia. Ahora sí nos vamos a adentrar ya en lo que es la historia, a través del conflicto. Pero te voy a pedir que reflexiones un poco. ¿Qué es un conflicto? Yo creo que tú tienes un conflicto incluso en este momento y a lo largo de la vida no solo has tenido un conflicto, sino muchos conflictos. E incluso cuando lees alguna obra, te das cuenta que todo arranca de un conflicto. ¿Qué quiero decir con esto? Que el conflicto siempre está sembrado en todo momento. Sin embargo, el conflicto puede ser enorme, puede ser pequeño, puede ser explosivo e incluso puede ser un conflicto muy sutil. Un conflicto que ni siquiera parezca conflicto, pero sí lo es. ¿Qué es eso? Piensa en un momento qué es el conflicto. Si das tu opinión acerca de lo que es el conflicto, si crees que un conflicto tiene que ver con una relación de A y B que entran en pugna, efectivamente, eso es un conflicto, pero algo mucho más sencillo, algo que tú mismo sepas que has vivido. Te lo voy a decir e incluso va a estar aquí escrito. Un conflicto es un deseo no concretado. Lo repito, es un deseo no concretado. ¿Qué significa esto? Que tú tienes una necesidad y hasta que esta necesidad se concrete es que se va a acabar el conflicto. Imagínate que llegas a tu casa con mucha prisa, has caminado mucho y por supuesto llegas cansado, pero sobre todo con mucha sed. Esa es tu necesidad. El agua, la sed, está ahí emergiendo. Tienes sed, entonces quieres cubrir esa necesidad, necesitas concretar ese deseo y volteas, buscas en todo tu espacio y descubres que hay un garrafón de agua, te sirves agua, ¡pum! Se acabó el conflicto. Ahí ya no tienes conflicto porque estás concretando tu deseo. Ahora, imagínate a ti mismo, pero en un desierto. Aquí ya las cosas cambian. ¿Por qué? Porque ahí tu deseo de tomar agua sería mucho más complicado de resolverse.
ahí tienes una historia. Una historia que se va a resolver cuando ese conflicto se resuelve. Si tú ya tienes a tu personaje, entonces, ¿dónde lo colocarías para que se pudiera ver ese conflicto? Un deseo no concretado. Entonces, el conflicto puede ser desde el asesinato de alguien o simplemente de alguien que necesita, por ejemplo, ir al baño y no hay en todo momento, no hay, está tocando puertas y no hay, o no le prestan el baño, como en estos lugares a donde vas y por ningún motivo te quieren prestar el baño o simplemente te dicen, no sirve, está descompuesto o es solo para los trabajadores. Ahí ya hay un conflicto que parecería un conflicto muy pequeño, pero no sabes en qué pueda detonar esto. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Pensar en el conflicto de tu personaje. ¿Cuál es su deseo no concretado? Sin embargo, te comento que dentro de esta gama de conflictos que puedes encontrar, solo se encierran 3 tipos de conflictos. El primer conflicto se dice que es hombre contra hombre. Es decir, el conflicto que yo puedo tener con una persona externa a mí. Llámese familiar, llámese amigo, llámese extraño, extranjero, lo que sea. El segundo tipo de conflicto es hombre contra destino o naturaleza. El hombre definitivamente se coloca en una circunstancia en la que aparentemente le es ajeno cómo resolver ese conflicto. Si el hombre está o la mujer en un dentro de un tornado, entonces la naturaleza está metiendo a esta persona que quiere vivir en un conflicto porque corre un riesgo de muerte. Y el tercer tipo de conflicto es hombre contra sí mismo. Este hombre contra sí mismo es el hombre, a lo mejor tú lo conoces, tú debes saber este tipo de conflicto porque simplemente es aquel que no tiene deseos de concretar esa necesidad. Es el hombre que, como comúnmente se dice, se mete el pie y no puede resolver el conflicto. Y fíjate que yo explorando esta temática me doy cuenta que definitivamente todo se encierra en un solo conflicto, que es hombre contra sí mismo. Porque aunque haya un tornado enorme, dependerá de cómo va a tomar cada quien, el individuo, ese tipo de conflicto. Me escondo debajo de la mesa, corro, me quedo paralizado, entonces depende de mí cómo vaya a reaccionar ante esa circunstancia. Nuevamente, pon a tu personaje en una situación y descubre cuál es ese conflicto que tiene. Te voy a pedir que en este momento, para que quede mucho más claro y que puedas no solo entenderlo racionalmente, lo que es el conflicto, sino que un poco lo experimentes. Claro, este es un ejercicio, pero tú lo puedes hacer las veces que quieras o simplemente explorar tu entorno para definir dónde se coloca un conflicto. Entonces, como ya lo hemos hecho en otras sesiones, te voy a pedir que te coloques recto, que pongas los pies en la tierra, tus manos sin cruzar y cierres tus ojos. Ahora que ya estás en postura, te voy a pedir que visualices una habitación. Es una habitación sin ventanas ni puertas. Dentro de la habitación solo hay una silla y un espejo. Poco a poco, como si fueras el gran observador de esa escena, vas a ver que una joven de aproximadamente 18 años se coloca frente al espejo. Cuando esta joven está frente al espejo, empieza a observarse y tú sigues observándola a ella. No participas, simplemente eres un observador de esa circunstancia. Observas que esta niña, casi mujer, de pronto se empieza a acercar al espejo, observa sus ojos de manera detallada y de pronto, ¡paz!
estrella su cabeza en el espejo. La sangre empieza a escurrir por su rostro. Tú sigue observando y explora lo que estás experimentando en este momento. La sangre empieza a escurrir y ella empieza a golpearse a sí misma. Corre de un lado a otro de esa habitación que no tiene ni ventanas ni puertas. Corre y corre sin parar. Percibe cómo te sientes ante esto. Ahora toma un respiro profundo y abre tus ojos. ¿Hay o no hay un conflicto en esa escena? Lo que hice fue mostrarte una escena muy evidente. Una escena con un conflicto demasiado explosivo. Pero hay conflictos mucho más sutiles. Observa nuevamente desde tu imaginación a este personaje. ¿Hay o no hay un conflicto? No quisiera yo responderlo, sino que me gustaría que tú me dijeras cuál es el conflicto. Que me comentaras, me escribieras y me dijeras, este es el que creo yo que es el conflicto. Y ahora yo te pregunto, ¿cuál es el conflicto interno de este personaje y cuál es su conflicto externo? Porque estos dos tipos de conflicto van a acompañar a tu personaje a lo largo de toda la historia. Evidentemente, el conflicto que se ve más rápido es el conflicto externo. Claro, es una chica que está en un espacio cerrado, sin ventanas ni puertas, por supuesto que está en un conflicto. Hay un conflicto externo donde no hay una escapatoria de eso que parece un calabozo. Sin embargo, ¿qué hay más allá? Esta chica pudo quedarse sentada, simplemente sentada, explorando, o qué tal si decide meditar, toma una postura de loto y se pone a meditar ante esa circunstancia externa que tiene. Pero ¿cuál sería el conflicto interno de esta chica? Si al observarse en el espejo estrella su cabeza y ni siquiera se percata de que la sangre está escurriendo, al contrario, empieza a golpearse todavía más. ¿Qué hay dentro de ese personaje? ¿Qué hay? ¿Qué existe? ¿Cuál es qué es más bien lo que lo está agobiando o la que lo está agobiando? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Esto yo no lo voy a resolver porque me gustaría que tú lo comentaras y que esto lo llevaras también a descubrir el conflicto que tiene tu personaje. Y que me escribieras y me dijeras, mi personaje con esas características tiene este conflicto. Pero te voy a pedir que indagues también en el conflicto interno. Porque si solo tienes un conflicto externo, en el momento en el que pongas a tu personaje en situación, su conflicto interno va a salir y tú no vas a entender cómo resolverlo. O simplemente colócate en una circunstancia en la que tú estés en este momento y descubre cuál es tu conflicto interno y tu conflicto externo. Tu conflicto externo tal vez puede ser una necesidad económica. Sí, pero ¿cuál es tu conflicto interno? ¿Necesito dinero? No, eso es lo externo. Pero lo interno, ¿qué es? ¿Cómo yo estoy tomando ese conflicto externo? Es decir, entro en depresión o simplemente digo, pues voy a buscar trabajo y lo tomo con mucho entusiasmo para resolverlo, o simplemente me quedo dormido y no me interesa, o ante esta misma circunstancia lo único que hago es lamentarme y decir que el país tiene la responsabilidad o que el universo tiene la responsabilidad y no tomo entre mis manos el conflicto. ¿Cómo resuelves tú tu conflicto? Te dejo con esta reflexión para que indagues en ti mismo y para que indagues en tu personaje, porque de aquí es de donde va a empezar tu historia.